Más de 40 edificios religiosos, deteriorados por el tiempo, fueron restaurados, puestos en valor. Y los trabajos continúan en iglesias y templos por todo el país. Entre algunos de esos edificios están la imponente Basílica de Luján, la histórica Sinagoga Brenner en Moisesville, Santa Fe, la Catedral de Santiago del Estero. Quise saber más. Se me ocurrió visitar cada iglesia, cada templo, descubrir sus historias y documentar, en palabras y en imágenes, cómo se restaura un espacio sagrado. Estamos en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, continuando nuestro recorrido por los edificios de distintas religiones restaurados y recuperados por el Estado Nacional en todo el país. Hoy vamos a conocer qué se hizo y cómo se pusieron en valor la Basílica Nuestra Señora del Rosario y el convento de Santo Domingo. Y por supuesto, recorrer su riquísima historia de más de 2 siglos y medio. Esta iglesia tiene 2 temas centrales por los cuales es tan importante para nuestro país y para nuestra ciudad, que es las invasiones inglesas y es también el general Belgrano. Si decimos por un lado las invasiones inglesas, yo les recuerdo por qué en 1806 11 barcos ingleses aparecen frente a Buenos Aires, creando un pánico increíble en la ciudad. Pasan por esta calle Defensa, el 27 de julio toman la ciudad de Buenos Aires, Beresford, gobernador inglés en Buenos Aires. Y Buenos Aires tenía muy pocos habitantes, además. Tenía 25.000 habitantes. Ajá, así que y eran 1.600 soldados ingleses los que tomaron la ciudad. Beresford quiso que la gente no se le sublevara, entonces trató de no tomar medidas incómodas, pero de todas maneras respecto del culto sí tomó medidas. Todos los 1 de julio se hacía una procesión con la Virgen del Rosario. Liniers vivía acá a media cuadra, en la calle Venezuela, y venía a misa acá Liniers. Y ese primer domingo de julio viene a misa y ve que la Virgen no sale. Entonces le pregunta al prior, que se llamaba Gregorio de Torres, ¿por qué no sale la Virgen? Y no, porque el gobernador Beresford, el general Beresford, ha dicho que no se pueden hacer manifestaciones. Entonces él, indignado por eso, le dice al Gregorio Torres, le dice, yo he hecho una promesa a la Virgen del Rosario, a la imagen, que si ella me ayuda a echar a los ingleses, yo le voy a dar en ofrenda las banderas que tome de ellos. En la Basílica Nuestra Señora del Rosario y el convento de Santo Domingo se respira parte de la historia de la Argentina, que se preserva con la restauración y la puesta en valor del edificio. La Orden de los Dominicos fue la encargada de
contratar la construcción de la basílica. La basílica original tenía una sola torre. Si uno mira de frente a la basílica por Avenida Belgrano, va a ver que hoy tiene dos torres, una a la izquierda y una a la derecha de la entrada principal. La primera basílica tenía solamente la torre de la izquierda. Y hacia 1850, 1880, la basílica es bastante parecida a lo que es hoy la basílica en la actualidad. Como arquitectos en general, valoro mucho la estructura propia de la iglesia, esas enormes masas de ladrillo, con cal solamente y hechas esas enormes bóvedas, tenían un mérito muy grande, ¿no? En cuanto a los aspectos arquitectónicos importantes que presenta la basílica, uno puede resaltar, justamente uno de los principales es el mausoleo de Belgrano, que está en el atrio. Después hay unos retablos de madera también tallada y dorada que son muy importantes, que son altares menores que se encuentran en las naves laterales de la basílica. La cúpula principal tiene un casetonado interno que es muy valioso arquitectónicamente, que nosotros hemos tenido que recuperar. Hay, por supuesto, columnas de mármol, capiteles, molduras. Y después todas las maravillas que se han ido acumulando en el interior. Tiene tallas del norte de un mérito fantástico. Los mismos retablos. Y Liniers dice expresamente que recibió de la Virgen ayuda para recuperar la ciudad en tres cosas. Él consigue cruzar por el Tigre, digamos, el delta, con 800 hombres, barco, barquito, botecito, sin que lo viera la nave. Él dice, esa es el primer milagro de la Virgen. En esa etapa, los primeros días de agosto, hubo una sudestada fenomenal que hizo que lloviera de una manera tremenda. Y entonces Bereford, que sabía que venía Liniers desde San Isidro a la ciudad, no podía salir de la ciudad porque no le salían los cañones, se le atrancaban con el barro. Los barcos que estaban en la costa, por la sudestada, se iban a cualquier lado y no podían cañonear, no podían tirarle con la artillería. Todo eso cuenta Liniers como protección de la Virgen. Y eso posibilitó que Liniers entonces, el 12 de agosto, retomara la ciudad, tomara las banderas, rindiera a Bereford en la mesa que ustedes han visto allí en la entrada del convento, donde él firmó la rendición, y entonces devolviera las banderas. De la primera invasión inglesa, avanzamos exactamente 2 siglos en el tiempo, para comenzar a conocer otra historia, la de la imprescindible recuperación de la basílica. Lo primero que hacemos es el relevamiento de la situación actual en ese momento de la basílica, que era un proceso de deterioro muy prolongado, producto de muchos años de falta de mantenimiento y de falta de preservación. Y el objetivo principal de esta primera etapa de puesta en valor es reconstruir todo lo que sería el casco exterior de la iglesia. Lo más urgente en ese momento era las fisuras que había en el interior y los desprendimientos de revoque. Después resultó que no era lo más grave. En cambio, por ejemplo, toda la fachada pegada a la iglesia original, el gran frontis, las columnas, se había desprendido del edificio original. Fue en realidad como una escenografía que le pegaron. Está bien, los ladrillos estaban incrustados en la mampostería original, pero no alcanzó. Luego las cornisas exteriores sobre la calle, la espadaña y esos ornamentos de remate que tiene, sí, estaban también en peligro de colapso serio. El proceso básicamente son cuatro aspectos fundamentales
reconstitución de la basílica en su aspecto exterior. Las fachadas, la reconstitución del símil piedra, las cúpulas, las cubiertas y las carpinterías. ¿Por qué? Porque todo eso estaba en un grado de deterioro importante y producían grandes filtraciones al interior de la cúpula. Y eso hacía que todos los revoques y los techos se degradaran a tal punto que habían colocado, previa a nuestra intervención, habían tenido que colocar mallas a una altura de unos 3 o 4 metros de altura para evitar que los desprendimientos de mampostería y de revoque pudieran ocasionar algún accidente a la gente que concurría a la iglesia. Otros puntos interesantes que no se ven es cómo atamos la ornamentación del frente. Nos metimos en la mampostería original, que tiene 1 metro de frontis, y desde ahí, con una estructura, picamos todo el borde superior de las cornisas y el frontis, las recreamos en hormigón armado, y las metimos en la mampostería original. Luego volvimos a cubrir todo y quedó firme todo eso que nos preocupaba bastante. El otro punto importante de esa primera etapa fue impermeabilizar todas las cubiertas para impedir que se produjeran filtraciones en el interior, reconstituir las cañerías pluviales, las canaletas que recogen las aguas de lluvia. Bueno, fue un trabajo que demandó casi 2 años y en donde han intervenido, no sé, yo creo que 120 o 150 personas de distintos gremios. En 1807, Santo Domingo vuelve a ser escenario de uno de los episodios decisivos de las invasiones inglesas. En la segunda vienen 15.000 ingleses. Habían tenido una batalla cerca de Miserere con Liniers, lo habían derrotado a Liniers. Liniers, que estaba desahuciado, andaba por colegiales, perdido, pensó que la ciudad ya estaba tomada. El alcalde, Álzaga, que está enterrado aquí, lo hace ir a buscarles y vení. Todavía no nos tomaron la ciudad, yo ya di algunas medidas, estaban haciendo trincheras, habían visto que Bereford en la primera invasión se había defendido muy bien desde los techos, entonces dijo vamos a poner gente en todos los techos, estaban todas las casas tomadas Sí. Y en resistencia. No pudieron avanzar, de las 13 avanzaron solo 2 columnas. Esta es la famosa historia de la gente tirando cosas, ¿es real? Es real, y tiraban armados y con lo que tenían. Y con piedras, con lo que aceite, tenían. cuento del aceite. Con lo que todo eso. tenían. Sí. Llegaron solamente 2 columnas, una a Retiro y a Santa Catalina, y la segunda columna que vino por aquí, por la calle Santo Domingo, hoy avenida Belgrano, y llegaron al convento y entraron a este convento por la puerta de atrás con un cañonazo. Tomaron este convento, retomaron las banderas, pusieron la bandera en la torre, la bandera inglesa en la torre, esperando los refuerzos. Esos refuerzos no llegaron. Tuvieron acá la tremenda batalla el 5 de julio de 1807, con lo que terminó la invasión inglesa, que fue en este convento. Las balas de cañón en la torre, que son históricas, que todo el mundo las comenta y todo el mundo las conoce, ¿son reales? ¿Son recuerdos de Las que...? balas de cañón estuvieron ahí hasta 1900. Eran balas de hierro. Sí. En la restauración de 1900, de principio de siglo, se tomaron las balas, se las llevaron al Museo Histórico Nacional, están allí, y se pusieron réplicas de tacos de madera, en primer lugar, y en la última restauración de 2007, de neoprene, por el peligro de que pudiera caer una bala de plomo, digamos, Claro, ¿no? claro. Ahora, yo dije, en la primera invasión inglesa murieron en la batalla 50 soldados ingleses. En la segunda invasión inglesa murieron 2.800 ingleses. 2.800 ingleses. Muchos de ellos están enterrados, ¿dónde? Acá en Santo Domingo. Los enterraron en el jardín del convento, que es precisamente donde está más o menos la calle 5 de Julio. Hay más de 1.000 soldados ingleses enterrados allí, ¿no? Entonces ese es el primer elemento importante de Santo Domingo. Por eso tenemos las banderas de los ingleses allí en el camarín, porque Liniers otra vez se las volvió a traer a la Virgen y a ofrendárselas en agradecimiento por la protección
de la Virgen sobre la ciudad de Buenos Aires. La primera etapa de restauración en Santo Domingo planteó varios desafíos a ingenieros, arquitectos y a todo un equipo de especialistas. Uno de los más complejos fue la recuperación de las cúpulas de la basílica y del convento, verdaderos tesoros arquitectónicos. La cúpula principal es de una cubierta de pizarra natural que hubo que desarmar íntegramente y mandar a buscar a canteras de España para poder reponer las pizarras similares a las originales. Sobre todo hubo también que contratar especialistas. Especialistas había de singuería para todo lo que es la singuería ornamental de las cúpulas, especialistas en cubiertas de pizarra, restauradores para la cúpula histórica, que hubo que hacer todo un trabajo de infiltración de los revoques para poder recomponerlos. Porque es posiblemente la cúpula, después de la cúpula importante de San Ignacio, la más vieja de Buenos Aires, porque fue anterior a terminar la torre de la iglesia, que es la cúpula de la escalera grande de los claustros. Esa que era la cúpula histórica nunca había sido tocada, con lo cual tenía un aspecto escenográficamente fantástico. Estaba todo desprendido el material, pero la restauración no era saco todo lo que está desprendido y lo vuelvo a hacer de nuevo, no, había que tratar de preservar eso. Entonces nos plantearon volver a dejarla tal cual, con sus revoques a la cal coloridos rosados por el polvo de ladrillo, carcomidos y como en escamas, y recuperamos el revoque original. Fue bastante sofisticado porque para que aguante la intemperie sin deteriorarse, lo tratamos con un consolidante europeo específico, ¿no? Y se fue endureciendo de esta manera, y se fue volviendo a pegar todo ese gran revoque suelto, se fue sacando en escamas y consolidando lentamente. Ese sí fue un trabajo, digamos, de guante blanco, de guante de goma, pero guante blanco. La iglesia seguía funcionando, o sea que había que programar todos los trabajos para que la iglesia pudiera funcionar normalmente y no tuvieran riesgo las personas que podían acceder a la iglesia. La historia de Santo Domingo también confluye con la de uno de sus vecinos ilustres, una de las figuras indiscutibles del nacimiento de la patria, Manuel Belgrano. Estos lugares hoy que estamos caminando son los lugares por los que caminaba Belgrano, porque Belgrano vivía acá a media cuadra, él estudió aquí, nosotros teníamos escuela, había un famoso fraile que es ese que está allí, Semborain se llama, que era un educador muy conocido en Buenos Aires a principios de 1800, lo tuvo como alumno a Belgrano, pero además había una ligazón de Manuel Belgrano con esta iglesia muy grande y con la Virgen del Rosario, con la Virgen a la cual Liniers le tenía tanta devoción. Por eso, cada vez que salía de Buenos Aires, él pasaba por este convento, saludaba a la Virgen del Rosario y saludaba al Cristo de Buen Viaje. Y Belgrano, cuando comenzó, para mostrar la gran importancia que tenía para él Santo Domingo de Buenos Aires, en el momento más glorioso de él, que fue la batalla de Tucumán, en ese momento, cuando vence en Tucumán, ¿qué es lo que hace? Está pensando en Buenos Aires y en Santo Domingo y en su imagen, porque le manda a la Virgen del Rosario de Buenos Aires las dos banderas que ustedes vieron que están allí. Son tomadas por Belgrano en la campaña del norte y regaladas a la Virgen del Rosario. Belgrano era un hombre de fuertes convicciones religiosas, muy, unido a Santo Domingo, y por eso pidió ser enterrado en Santo Domingo y por eso sus restos descansan en Santo Domingo. Fue un hombre que murió en la pobreza absoluta, acompañado solamente de los frailes dominicos. Ustedes van a ver la muerte de Belgrano, los cuadros que están en el Museo de Luján, lo representan a él acompañado de los religiosos solamente. Pagó con su reloj al médico
La lápida que ustedes ven en la puerta era su cómoda y murió en la absoluta indigencia. Un hombre que comenzó una tarea de militar para la cual no estaba preparado, era abogado. Lo hizo por generosidad absoluta a la patria y por servicio a la patria. Brillante militar después. Pero por servicio a la patria. Porque no estaba preparado pero ayudado para desde eso. arriba, ayudado desde arriba. Ahora, ¿cómo no prestarle hoy 200 y pico, más 250 años después, ayuda a la restauración de un lugar que conserva toda esta historia de la que vos estás hablando, ¿no? Es decir, es uno de los, evidentemente, de los templos en la ciudad de Buenos Aires, sin duda, seguramente más significativo. Más significativo. La segunda etapa fue, una vez saneada la cáscara de la iglesia, empezar a intervenir en el interior de la iglesia, a recomponer todas las molduras que estaban deterioradas, todos los revoques que estaban caídos, todas las barandas que estaban en estado de degradación por la oxidación. Y se hizo, esa segunda etapa se hizo en parte del interior de la iglesia, no se alcanzó a hacer la totalidad de la iglesia, se hizo en parte de la nave principal y la cúpula principal, que tenían esos casetonados que yo te decía que hubo que reconstituir, que es algo realmente de mucho valor patrimonial. Quedan todavía diría que un 60 o 70% de la superficie interior por hacer, aparte del Santísimo y de la capilla de la Virgen. La recuperación del camarín va a significar restaurar. Ustedes van a ver que el techo tiene muchas humedades, pero hay algunas partecitas que están intactas. Entonces ellos van a como proyectar eso que está sano, imitándolo, copiándolo, no sé cómo hacen, por las partes que no lo están. Con lo cual, con lo poquito sano que hay, ellos me dicen que con la tecnología que tienen hoy y con el modo de trabajar que ellos tienen, van a poder recuperar todo el camarín exactamente como tiene que estar, digamos. Ahora, recién cuando nos acercábamos acá, hablábamos íntimamente sobre la importancia de los espacios arquitectónicos o físicos para impulsar ciertas actividades, en este caso la espiritualidad en un marco arquitectónico, ¿no? ¿Cómo hoy, tantos años después o tantos siglos después, sigue habiendo este oasis dentro de una ciudad que creció tanto como Buenos Aires? ¿Y qué relación hay entre los parroquianos, entre la gente del barrio? Porque en aquel momento la familia Belgrano vivía a media cuadra y Liniers, y como vos decías, el presidente Irigoyen, en los años 30. Irigoyen vivía a 2 cuadras, pasaba por aquí todos los días cuando iba a la casa de gobierno. Ahora, caminando. ¿cómo es hoy dar misa acá y ver si viene la gente del barrio y este sigue siendo un bastión de la intimidad del barrio? Aquí, en este momento, tenemos, por un lado, los colegios. Vienen infinidad de colegios. Nosotros les hacemos la guía, tenemos todo organizado para eso. Ellos perciben un ambiente de paz, un ambiente de armonía, porque claro, la arquitectura, los espacios, son expresión de lo que, y contienen lo que uno quiere vivir. Para un espacio religioso uno necesita una arquitectura que acompañe y facilite la meditación, la oración, el silencio, la quietud. Y aquellos que no son aún religiosos, cuando entran aquí, perciben eso, porque esta arquitectura está hecha para eso, ¿no? Por otro lado, la otra gente que participa aquí son mucha gente que trabaja en el centro, que son oficinistas. Entonces nosotros la celebración litúrgica de la misa de la mañana, del mediodía, que hacemos para ellos, la hacemos cortita, cosa que mucha gente deja de salir, sale del trabajo, va a la misa, come algo rápido y vuelve al trabajo. La misa, ¿no?, de los estresados. Nosotros decimos la misa de los que trabajan, digamos, ¿no? Para el mediodía tiene que ser corta para que ellos puedan participar y volver a sus trabajos, ¿no? Y mucho turista, hay muchísimo turismo internacional, muchísimo, porque el turismo internacional y nacional tiene Santo Domingo como lugar obligado. Entonces eso también es un modo de hacer conocer nuestra historia, no solo a nuestros compatriotas, sino también a los que vienen de fuera. Todo templo tiene un valor para su comunidad.
espiritual, cultural, afectivo, histórico. Pero seguramente en la ciudad de Buenos Aires, pocos edificios, como la Basílica Nuestra Señora del Rosario y el convento de Santo Domingo, tuvieron tanta relevancia, tanto significado a lo largo del tiempo y hasta nuestros días. Tiene un valor muy importante porque representan a las órdenes que fueron pioneras en la ciudad de Buenos Aires en llegar acá y tienen un alto valor patrimonial que es fundamental preservarlo, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra esencia, de nuestra cultura. Todo patrimonio es parte de nuestra memoria, es como si hiciéramos una lobotomía y dijéramos no me importa esta parte de la memoria. Sí, importa muchísimo, nos ayuda a saber quiénes somos. Es muy importante lo poco que nos queda cuidarlo. Todo esto se hace porque, como digo, estos dos temas históricos centrales son la memoria de nuestra patria y tienen que ser conservadas. Capillas, iglesias, basílicas, catedrales, entre otros edificios religiosos, fueron puestos en valor por el Estado Nacional en los últimos años. Sin distinguir lugares de la Argentina ni religiones, se le dio prioridad a los espacios de mayor valor patrimonial y cultural. Hoy conocimos el caso de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y del convento de Santo Domingo en la ciudad de Buenos Aires. Pero nuestro viaje continúa por otros centros de la fe, de distintas religiones, comunidades y regiones de nuestro país.